Aquella noche todavía puedo escuchar el sonido de la mochila golpeando el piso antes de que mi padre la empujara con el pie hacia mí. No, levantó la voz al principio. Solo señaló la puerta con una frialdad que me heló la sangre. Agarra a tu hija, tu error, y no vuelvas. Mi niña tenía 8 años. Apretó mi mano con tanta fuerza que sentí cómo le temblaban los dedos. Me miró buscando una explicación, como si esperara que todo fuera una broma de mal gusto. Pero nadie se rió. Mi madre permanecía inmóvil junto al comedor, evitando cruzar su mirada con la mía. Mi hermano fingía revisar el teléfono. Una de mis tías abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero volvió a cerrarla. El silencio de todos pesó más que las palabras de mi padre. Sentí un nudo en la garganta. Quería gritar, preguntarles cómo podían tratar así a una niña, que jamás les había faltado al respeto. Sin embargo, cuando bajé la vista y vi los ojos llenos de lágrimas de mi hija, entendí que ese no era el momento de pelear. Me agaché hasta quedar a su altura. Ven, mi amor, nos vamos. Ella solo preguntó en voz muy baja, ¿hice algo malo, mamá? Esa pregunta me rompió por dentro más que cualquier insulto. Recogí la mochila sin volver a mirar atrás. Si ellos esperaban verme suplicar, se equivocaban. Salimos de aquella casa con lo poco que llevábamos encima, mientras la puerta se cerraba a nuestras espaldas, con un golpe seco que parecía poner fin a toda una vida. Lo que yo aún no sabía era que esa misma noche sonaría mi teléfono. Al otro lado de la línea había una persona que llevaba demasiado tiempo guardando un secreto, y esa llamada iba a demostrar que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Transición. Mientras caminaba sin saber a dónde ir, entendí que aquella humillación no había empezado esa noche. Las grietas de una familia perfecta. Durante mucho tiempo, cualquiera que mirara a mi familia desde afuera habría pensado que éramos el ejemplo de una familia unida. Mis padres eran conocidos en el barrio por ayudar a los vecinos, organizar reuniones y presumir que la familia siempre estaba primero. Sonreían en las fotografías, hacían brindis en cada cumpleaños y repetían que la sangre era lo más importante. Yo también quise creerlo durante años. Mi hermano menor, sin embargo, siempre ocupó un lugar distinto. Si él cometía un error, mis padres encontraban una explicación. Si llegaba tarde, era porque trabajaba demasiado. Si gastaba dinero sin pensar, decían que ya aprendería. Todo se le perdonaba. Conmigo era diferente. Desde que me convertí en madre soltera, cada decisión parecía estar bajo juicio. Mi madre soltaba comentarios disfrazados de consejos. Una mujer sola la tiene más difícil. Si hubieras pensado mejor las cosas. Mi padre era más directo. Ahora te toca cargar con las consecuencias. Nunca respondía. Prefería guardar silencio para evitar discusiones delante de mi hija. Ella era demasiado pequeña para entender aquellas indirectas, aunque con el tiempo empezó a notar que sus abuelos nunca la trataban igual que a los otros nietos, mientras a sus primos los recibían con abrazos y regalos inesperados. A ella la saludaban con cortesía, como si fuera una visita. Si había un paseo familiar, muchas veces olvidaban avisarnos. Si preparaban comida, calculaban las porciones sin pensar en nosotras. Eran detalles pequeños por separado, pero juntos formaban una herida que crecía en silencio. Aún así, yo seguía justificándolos. Me repetía que pertenecían a otra generación, que les costaba expresar cariño, que algún día cambiarían. Quería que mi hija conociera a sus abuelos y creciera sintiendo que tenía una familia grande. Esa esperanza me hizo ignorar demasiadas señales. Con el paso del tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que hacía una pregunta sobre ciertos asuntos familiares, las conversaciones cambiaban de tema. Mi madre intercambiaba miradas rápidas con mi padre. Mi hermano parecía saber algo que yo desconocía y, cuando entraba en la habitación, el silencio aparecía de golpe. Entonces pensé que solo eran imaginaciones mías. Ahora sé que todos ocultaban una verdad. Excepto yo. Transición. Todo explotó durante una reunión que debía celebrar a la familia. La cena, que terminó en expulsión,
La reunión de aquella tarde parecía una más de tantas. Mi madre había insistido durante toda la semana en que no faltáramos. Decía que era una cena especial para reunir a la familia, porque hacía tiempo que no estábamos todos juntos. Incluso mi hija se había emocionado. Pasó varios minutos eligiendo el vestido que más le gustaba y dibujó una pequeña tarjeta para sus abuelos con corazones de colores. Cuando llegamos, la casa olía a comida recién hecha y las risas llenaban el comedor. Por un momento pensé que quizá había exagerado mis preocupaciones. Mi madre recibió la tarjeta con una sonrisa breve y la dejó sobre un mueble sin abrirla. Mi hija no pareció notarlo y salió corriendo a saludar a sus primos. Me senté a ayudar a poner la mesa. Las conversaciones giraban alrededor del trabajo de mi hermano, de sus planes para cambiar de coche y de un próximo viaje familiar. Nadie nos preguntó cómo estábamos nosotras. Ya me había acostumbrado a ese tipo de silencios. Cuando todos comenzaron a cenar, mi hija levantó la mano con la inocencia que solo tienen los niños. «Abuelita, ¿es verdad que en las vacaciones iremos todos juntos a la playa?» El comedor quedó en silencio por un instante. Mi madre dejó el cubierto sobre el plato. «¿Quién te dijo eso?» Escuché a mis primos hablar del viaje. Pensé que nosotros también íbamos. Vi cómo la expresión de mi hija cambiaba al darse cuenta de que había preguntado algo que no debía. Bajó la mirada y jugueteó con el borde de su servilleta. Intenté aliviar la tensión. No pasa nada. Si ya tenían otros planes, podían habérnoslo dicho antes. No hay problema. Lo dije con calma, sin reproches. Pero mi padre reaccionó como si lo hubiera acusado delante de todos. «Siempre haces lo mismo», dijo golpeando la mesa con la palma de la mano. «Vienes a crear problemas donde no los hay». Respiré hondo. Solo respondí a una pregunta de mi hija. Él se levantó de golpe. Su silla se arrastró con un ruido que hizo que todos guardaran silencio. Pues respóndele otra cosa. Dile que esta casa no es un hotel donde apareces cuando te conviene. Sentí las miradas de toda la familia sobre nosotras. «Papá, por favor, la niña no tiene la culpa». Pero él ya no escuchaba. Caminó hasta la entrada. Tomó la pequeña mochila que mi hija llevaba con sus colores y un libro para entretenerse, y la lanzó cerca de mis pies. Después señaló la puerta. «Agarra a tu hija, tu error, y no vuelvas». El aire pareció desaparecer de la habitación. Mi hija comenzó a llorar en silencio. No hacía escándalo. Solo escondía el rostro contra mi brazo, intentando entender por qué su abuelo la rechazaba de esa manera. Busqué ayuda con la mirada. Mi madre permanecía inmóvil. Mi hermano desvió los ojos hacia el teléfono. Mis tíos evitaban intervenir. Ni una sola persona dijo: «Ya basta». En ese instante comprendí que el silencio también podía ser una forma de participar. Sin levantar la voz, tomé la mochila, abracé a mi hija y caminé hacia la salida. No iba a regalarles el espectáculo de verme suplicar. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotras, entendí que acababa de perder una familia. Pero todavía no sabía que estaba a punto de encontrar el apoyo donde menos lo esperaba. Transición. Al cerrar la puerta detrás de nosotras, descubrí quién sí estaba dispuesto a ayudar. La primera noche lejos de casa, no tenía un plan cuando salimos de la casa de mis padres. Caminé varias cuadras con mi hija tomada de la mano, intentando que no notara el temblor de la mía. Ya era de noche y el aire se sentía más frío de lo normal. Revisé mi teléfono varias veces, esperando, quizá por costumbre, que alguno de ellos llamara para decir que todo había sido un error. Nadie lo hizo. La única persona que respondió de inmediato fue Clara, una amiga de muchos años. No hizo preguntas por teléfono. Solo dijo: «Ven, aquí tienen donde dormir». Cuando llegamos, nos recibió con una manta, una taza de chocolate caliente para mi hija y un abrazo que casi me hizo derrumbarme. Aún así, me contuve. No quería que mi niña me viera perder la calma. Después de cenar algo ligero, Clara preparó el sofá-cama de la sala. Mi hija se cambió de ropa en silencio. Ya no preguntaba nada. Ese silencio me preocupaba más que cualquier llanto. Cuando por fin nos quedamos solas, ella se acercó despacio y se sentó a mi lado. «Mamá», le acaricié el cabello. «Sí, mi amor». Bajó la mirada antes de hablar. «¿De verdad hice algo malo?».
¿Por eso el abuelo ya no me quiere? Sentí que el corazón se me encogía. La abracé con fuerza, procurando que mi voz no temblara. Escúchame bien. Tú no hiciste absolutamente nada malo. Los adultos también se equivocan, y cuando lo hacen, nunca es culpa de los niños. Lo único que hiciste fue hacer una pregunta. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. ¿Ya no vamos a volver? Respiré hondo. No volveremos a un lugar donde alguien te haga sentir que no vales. Mientras yo esté contigo, nadie volverá a tratarte así. Te lo prometo. Después de unos minutos, se quedó dormida abrazando su pequeña mochila, como si fuera lo único familiar que le quedaba de aquella noche. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. No era un mensaje de mis padres. Era de un número que no tenía registrado. Solo decía: No todo pasó como tú crees. guarda este mensaje. Pronto entenderás por qué. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No sabía quién lo había enviado, pero algo me decía que no era una broma. Transición. Ese mensaje parecía insignificante, pero escondía la primera pieza del rompecabezas. Dormí apenas unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de mi padre diciendo aquellas palabras delante de mi hija. Al amanecer, revisé el teléfono una vez más. El mensaje seguía allí, sin nombre, sin explicación. Intenté responder. ¿Quién eres? El visto tardó unos segundos en aparecer, pero no hubo respuesta. Mientras Clara preparaba café en la cocina, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí el número. Era mi tía Elena, la hermana menor de mi madre. Dudé antes de contestar. Durante años había evitado involucrarse en los conflictos familiares, así que no esperaba mucho de esa llamada. ¿Dónde estás?, preguntó con la voz entrecortada. No le di la dirección exacta. Solo le dije que mi hija estaba bien. Hubo un largo silencio. Necesito hablar contigo, a solas. Acepté encontrarme con ella esa misma tarde en una cafetería discreta, lejos del barrio donde todos nos conocían. Cuando llegó parecía más nerviosa que yo. Miraba constantemente hacia la ventana, como si temiera que alguien la hubiera seguido. Perdóname por no haber dicho nada antes, comenzó. Anoche crucé un límite. La observé sin interrumpirla. Tus padres llevan meses hablando de echarte de la casa. Cada vez que surgía una discusión, sentí un escalofrío. ¿Meses? Ella asintió lentamente. Decían que tarde o temprano encontrarían el momento. Lo de anoche no fue un impulso. Solo aprovecharon la primera oportunidad. Aquellas palabras hicieron que muchos recuerdos regresaran de golpe. Las invitaciones que dejaban de llegar, las conversaciones que se interrumpían cuando yo aparecía, los cumpleaños donde mi hija parecía invisible. Incluso recordé haber visto una vez a mi madre guardar rápidamente unos documentos en un sobre color manila cuando entré sin avisar a su habitación. En ese momento no le di importancia. Ahora todo adquiría otro sentido. Mi tía respiró hondo antes de continuar. Hay algo más. Tu madre guarda un sobre desde hace meses. Cada vez que tu padre quería hablar del tema, ella decía que todavía no era el momento de entregártelo. ¿Qué hay dentro? Ella negó con la cabeza. No lo sé, nunca me dejaron verlo. Pero escuché a tu padre decir una frase que no he podido olvidar. La miré fijamente. Cuando ella descubra la verdad, ya será demasiado tarde. Un silencio pesado quedó entre las dos. Por primera vez desde que salí de aquella casa, dejé de preguntarme por qué habían tratado así a mi hija. Empecé a preguntarme qué estaban intentando esconderme. Transición. Cuando finalmente tuve el sobre en mis manos, comprendí que el problema nunca había sido mi hija. Durante 2 días no dejé de pensar en aquellas palabras. Si realmente existía un sobre que mis padres habían ocultado durante meses, necesitaba saber qué contenía. No para volver con ellos, sino para entender por qué habían convertido a mi hija en el blanco de un conflicto que, cada vez estaba más segura, nunca había tenido que ver con ella. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Esa tarde, mientras mi hija estaba en la escuela,
Alguien llamó a la puerta del apartamento de Clara. Al abrir, no encontré a nadie. Solo había un sobre color manila, apoyado contra el marco, sin remitente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo llevé hasta la mesa de la cocina y permanecí varios segundos, observándolo antes de abrirlo. Dentro había copias de varios documentos y una carta, escrita a mano con una caligrafía que, reconocí de inmediato, era la de mi madre. No estaba dirigida a mí. Era un borrador, lleno de tachaduras, donde explicaba que pensaban reorganizar ciertos bienes familiares y que temían que cualquier reclamo de mi parte complicara esos planes. En otra hoja aparecían anotaciones sobre reuniones, con un notario y una lista de nombres de familiares. Junto al mío había una frase subrayada. No informarle todavía. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Durante años me habían hecho creer que el problema era haber sido madre soltera, que mi presencia les avergonzaba. Ahora comprendía que había algo más profundo. El rechazo no era un arrebato. Había decisiones tomadas a mis espaldas, conversaciones de las que me excluyeron y un secreto que todavía no alcanzaba a entender por completo. Aún así, obligué a mis emociones a esperar. Podía llamar a mis padres en ese mismo instante. Podía exigir explicaciones o enfrentarme con ellos delante de toda la familia. Pero miré la fotografía de mi hija que tenía como fondo de pantalla y cambié de idea. Lo primero era proteger su tranquilidad. Ella ya había sufrido suficiente. No permitiría que volviera a presenciar otra discusión entre adultos. Guardé cuidadosamente cada documento en una carpeta y tomé varias fotografías con mi teléfono para no perder ninguna evidencia de lo que había recibido. Sabía que aquellas hojas respondían algunas preguntas, pero también dejaban muchas otras abiertas. La verdad estaba incompleta, y alguien parecía decidido a que yo la descubriera poco a poco. Transición. Pensé que ya conocía toda la historia, hasta que sonó mi teléfono. Esa noche casi no contesté el teléfono. El número era desconocido otra vez, y después de todo lo que había pasado, desconfiaba de cualquier llamada. Aún así, algo me dijo que debía responder. ¿Bueno? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Soy tu primo Daniel. No cuelgues, por favor. Hacía meses que no hablábamos. Siempre había sido cercano a mi hermano, así que me sorprendió escuchar su voz. Necesito decirte algo que debí contarte hace mucho tiempo. Continuó. Me da vergüenza haber guardado silencio. No lo interrumpí. Hace casi un año escuché una discusión entre tus padres. Estaban hablando de cómo repartir algunas propiedades y del dinero que... Pensaban dejarle a tu hermano para... ayudarlo con sus deudas. Tu padre dijo que, si tú conocías esos planes antes de tiempo, todo se complicaría. Fruncí el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con mi hija? Daniel soltó un suspiro. Mucho. Ellos empezaron a repetir. Delante de la familia que tú te habías alejado por... orgullo y que solo aparecías cuando... necesitabas ayuda. Poco a poco fueron construyendo esa imagen para que, cuando llegara el momento de excluirte de ciertas decisiones, nadie los cuestionara. Sentí un vacío en el estómago. De pronto recordé comentarios que antes parecían aislados, familiares que dejaron de llamarme, invitaciones que desaparecieron, personas que me miraban con lástima, como si conocieran una versión de mí que nunca había existido. No había sido casualidad. Había sido una historia repetida una y otra vez hasta que muchos la dieron por cierta. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque anoche vi llorar a tu hija y entendí que ya no podía seguir siendo cómplice con mi silencio. Agradecí su sinceridad. No necesitaba que tomara partido. Bastaba con que hubiera decidido decir la verdad. Cuando terminó la llamada, abrí la carpeta donde había guardado los documentos y los coloqué junto a las capturas de pantalla de los mensajes recibidos. Las piezas empezaban a encajar. El rechazo constante, las humillaciones y la expulsión no habían sido hechos aislados. Formaban parte de un patrón de manipulación que buscaba proteger intereses personales y mantener intacta una imagen de familia perfecta. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida. No iba a perseguir la aprobación de mis padres nunca más. Si algún día querían hablar conmigo, tendría que ser bajo una única condición. Mi hija jamás volvería a estar
presente para escuchar un solo comentario que pusiera en duda su valor o su lugar en el mundo. Ese límite ya no era negociable. Transición. Creí que el conflicto había terminado. Pero ellos regresaron cuando más los necesitaba mi hija. Esa noche casi no contesté el teléfono. El número era desconocido otra vez, y después de todo lo que había pasado, desconfiaba de cualquier llamada. Aún así, algo me dijo que debía responder. ¿Bueno? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Soy tu primo Daniel. No cuelgues, por favor. Hacía meses que no hablábamos. Siempre había sido cercano a mi hermano, así que me sorprendió escuchar su voz. Necesito decirte algo que debí contarte hace mucho tiempo. Continuó. Me da vergüenza haber guardado silencio. No lo interrumpí. Hace casi un año escuché una discusión entre tus padres. Estaban hablando de cómo repartir algunas propiedades y del dinero que... Pensaban dejarle a tu hermano para... ayudarlo con sus deudas. Tu padre dijo que, si tú conocías esos planes antes de tiempo, todo se complicaría. Fruncí el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con mi hija? Daniel soltó un suspiro. Mucho. Ellos empezaron a repetir. Delante de la familia que tú te habías alejado por... Orgullo y que solo aparecías cuando necesitabas ayuda. Poco a poco fueron construyendo esa imagen para que, cuando llegara el momento de excluirte de ciertas decisiones, nadie los cuestionara. Sentí un vacío en el estómago. De pronto recordé comentarios que antes parecían aislados. Familiares que dejaron de llamarme. Invitaciones que desaparecieron. Personas que me miraban con lástima, como si conocieran una versión de mí que nunca había existido. No había sido casualidad. Había sido una historia repetida una y otra vez hasta que muchos la dieron por cierta. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque anoche vi llorar a tu hija. Y entendí que ya no podía seguir siendo cómplice con mi silencio. Agradecí su sinceridad. No necesitaba que tomara partido. Bastaba con que hubiera decidido decir la verdad. Cuando terminó la llamada, abrí la carpeta donde había guardado los documentos y los coloqué junto a las capturas de pantalla de los mensajes recibidos. Las piezas empezaban a encajar. El rechazo constante, las humillaciones y la expulsión no habían sido hechos aislados. Formaban parte de un patrón de manipulación que buscaba proteger intereses personales y mantener intacta una imagen de familia perfecta. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida. No iba a perseguir la aprobación de mis padres nunca más. Si algún día querían hablar conmigo, tendría que ser bajo una única condición. Mi hija jamás volvería a estar presente para escuchar un solo comentario que pusiera en duda su valor o su lugar en el mundo. Ese límite ya no era negociable. Transición. Creí que el conflicto había terminado. Pero ellos regresaron cuando más los necesitaba mi hija. Habían pasado casi 3 semanas desde la noche en que nos echaron de la casa. Mi hija empezaba a recuperar su rutina. Volvía a sonreír al salir de la escuela y ya no despertaba sobresaltada, preguntando si tendríamos que irnos otra vez. Yo también comenzaba a sentir un poco de estabilidad. Por eso me sorprendió ver el coche de mis padres estacionado frente al edificio de Clara, una tarde, justo cuando regresábamos de recoger a mi hija. Mi padre bajó primero. Mi madre permaneció unos segundos dentro del vehículo antes de seguirlo. Necesitamos hablar, dijo él con un tono mucho más calmado que el de aquella noche. Miré a mi hija. Ve con Clara, mi amor. Enseguida subo. Ella dudó un instante, pero obedeció. Antes de entrar al edificio, volvió la cabeza para asegurarse de que seguía bien. Su preocupación me confirmó que aquella herida todavía no había cerrado. Esperé a que desapareciera por la puerta antes de dirigirme a mis padres. Los escucho. Mi madre fue la primera en hablar. Todo se salió de control. Tu padre estaba muy alterado. No debiste tomar sus palabras tan en serio. La observé en silencio. Mi padre añadió: las familias discuten. No era para hacer tanto drama. Respiré despacio antes de responder. Llamar error a una niña de 8 años también forma parte de una discusión normal. Ninguno contestó. Mi madre intentó sonreír. Ella es pequeña. Seguro que ya ni se acuerda. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la voz firme. Se acuerda todas las noches.
Todavía me pregunta qué hizo para que su abuelo dejara de quererla. Por primera vez vi a mi padre bajar la mirada. Sin embargo, apenas duró unos segundos. Bueno, tú también nos provocaste delante de todos. Fruncí el ceño. Preguntar por qué mi hija no estaba... Invitada a un viaje familiar fue una provocación. Mi madre intervino rápidamente. Nunca dijimos que no fuera a ir. Los miré a los dos. Eso es extraño. Porque hace un momento papá dijo que la discusión empezó por ese tema. Si nunca existió el problema, ¿por qué lo mencionó? Los dos guardaron silencio. Era la primera vez que sus propias versiones chocaban entre sí. Ya no hablaban con la seguridad de antes. Cada explicación abría una nueva contradicción. Entonces escuchamos el sonido de una puerta abrirse. No era Clara. Era alguien más que había presenciado parte de la conversación y que, por fin, parecía dispuesto a hablar. Transición. Fue entonces cuando una verdad salió de boca de quien menos esperaba. Después de aquella tarde no hubo discusiones públicas ni escenas de telenovela. La verdad ya había salido a la luz y cada quien tuvo que... enfrentar sus propias decisiones. Los primeros cambios aparecieron dentro de la familia. Mis tíos dejaron de asumir que yo era la responsable de todos los conflictos. Algunos comenzaron a llamarme para preguntar cómo estábamos mi hija y yo. Otros admitieron que durante años habían escuchado una sola versión de la historia y que nunca se habían detenido a conocer la mía. No todos se disculparon, pero el silencio que antes me aislaba ya no era el mismo. Mis padres también sintieron las consecuencias. Las reuniones familiares dejaron de organizarse con la misma frecuencia. Cuando alguien mencionaba lo ocurrido aquella noche, el ambiente se volvía incómodo. Ya no podían presentarse como una familia unida sin que surgieran preguntas difíciles de responder. La pérdida más grande no fue económica ni material. Fue la confianza. Una vez que las personas descubrieron que habían ocultado información y alimentado rumores, muchos comenzaron a tomar distancia. No por obligación, sino porque entendieron que cualquier relación necesita honestidad para mantenerse. Mientras tanto, yo decidí dejar de vivir esperando una reconciliación. Con ayuda de Clara encontré un pequeño departamento en alquiler, cerca de la escuela de mi hija. No era grande ni lujoso, pero era nuestro. La primera noche allí, cenamos pizza sentadas en el suelo porque todavía no teníamos mesa. Mi hija dijo entre risas que parecía un picnic dentro de la casa. Hacía semanas que no la escuchaba reír de esa manera. Poco a poco recuperó la tranquilidad. Volvió a invitar amigas a jugar. Retomó sus clases de dibujo y dejó de preguntarme si alguien iba a echarnos otra vez. La seguridad regresó a través de las pequeñas rutinas. Preparar juntas el desayuno, caminar hasta la escuela y leer un cuento antes de dormir. Yo también cambié. Conseguí más horas en el trabajo. Organicé mejor mis gastos y dejé de buscar la aprobación de quienes nunca estuvieron dispuestos a ofrecerla. Descubrí que construir una vida estable requería menos orgullo y más paz. Sin embargo, había algo que aún no estaba resuelto. Sabía que tarde o temprano tendría que tener una última conversación con mis padres, no para volver al pasado, sino para dejar claro cómo sería nuestro futuro. Transición. Aún así, quedaba una última conversación pendiente. La última conversación ocurrió casi 2 meses después. Fue mi madre quien me llamó. Su voz sonaba distinta, más cansada que de costumbre. ¿Podemos hablar? Solo nosotros 3. Acepté con una condición. Mi hija no estaría presente durante la conversación. Ella no tenía por qué volver a cargar con un conflicto que habían creado los adultos. Nos encontramos en un parque, un lugar abierto y tranquilo. No quería volver a encerrarme entre las mismas paredes donde todo había comenzado. Durante unos segundos nadie habló. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Cometimos errores. No era una disculpa completa, pero era más de lo que alguna vez imaginé escuchar. Lo miré con calma. Los errores se pueden reconocer. Lo que cuesta más es reparar el daño. Mi madre empezó a llorar. «Extrañamos a nuestra nieta». Respiré hondo antes de responder. Ella también extrañaba a sus abuelos, hasta que escuchó que la llamaban un error. Hay palabras que un niño no olvida fácilmente.
Ambos bajaron la mirada. No fui allí para castigarlos ni para recordarles cada una de sus fallas. Tampoco buscaba que se sintieran humillados. Lo único que necesitaba era dejar algo claro. Si algún día quieren volver a tener una relación con ella, tendrá que construirse desde el respeto, sin comparaciones, sin desprecios y sin hacerla sentir menos que nadie. Si eso no es posible, prefiero mantener la distancia. Mi padre asintió lentamente. No hizo promesas. Y por primera vez, tampoco intentó justificar lo ocurrido. Cuando regresé a casa, mi hija me esperaba con una hoja de papel llena de dibujos. Había pintado nuestro pequeño departamento, un árbol frente a la ventana y 2 figuras tomadas de la mano. Mira, mamá, Dijo sonriendo. ya terminé nuestro nuevo hogar. La abracé con fuerza. En ese instante entendí que sanar no significaba olvidar lo que había pasado, sino dejar de permitir que ese dolor decidiera nuestro futuro. Transición. Meses después comprendí cuál había sido la verdadera victoria. Han pasado varios meses desde aquella noche en que salimos de la casa de mis padres con una mochila y el corazón hecho pedazos. Si alguien entrara hoy a nuestro departamento, probablemente no vería nada extraordinario. Una mesa pequeña junto a la ventana, dibujos pegados en el refrigerador, macetas con plantas que mi hija insiste en regar todos los días y una cocina donde siempre huele a café por las mañanas y a galletas los fines de semana. Pero para nosotras, ese lugar representa mucho más que 4 paredes. Representa tranquilidad. Nuestra rutina ya no gira alrededor de agradar a quienes nunca supieron valorarnos. Caminamos juntas a la escuela cada mañana. Hacemos la tarea después de comer y, antes de dormir, seguimos leyendo un capítulo de nuestro libro favorito. Son momentos sencillos, pero ahora sé que ahí es donde realmente se construye un hogar. Con el tiempo entendí que la familia no siempre está definida por los apellidos o por compartir la misma sangre. También la forman quienes aparecen cuando más los necesitas, quienes ofrecen un abrazo sin pedir explicaciones, y quienes hacen que un niño se sienta seguro en lugar de cuestionar su lugar en el mundo. Clara sigue siendo parte de nuestras vidas. Mi tía Elena también. Incluso algunos familiares con los que había perdido contacto comenzaron a visitarnos de vez en cuando. Poco a poco descubrimos que el cariño sincero puede crecer, incluso después de una gran decepción. El sobre continúa guardado en el cajón de mi escritorio, no porque quiera revivir el dolor, sino porque me recuerda la importancia de no aceptar versiones incompletas de la verdad. Cada vez que lo veo, recuerdo que las apariencias pueden ocultar muchas cosas, pero tarde o temprano la verdad encuentra la forma de salir a la luz. Hace apenas unos días, mi teléfono volvió a sonar con un número desconocido. Antes de contestar, sonreí. Ya no sentía miedo. Fuera lo que fuera, sabía que mi hija y yo teníamos algo que nadie podría quitarnos. Un hogar donde ambas éramos suficientes, queridas y respetadas. Y comprendí que esa había sido la mayor justicia de todas. Aunque esa historia terminó, jamás olvidaré la noche en que descubrí que proteger a mi hija significaba empezar de nuevo.